Ya, buenas tardes, bienvenidos a su clase didáctica de la química del 12 de enero del 2026. Este es el primer taller de, este es el primer taller del 12 de enero del 2026. Nosotros nos quedamos hasta la clase anterior con los tipos de aprendizaje. Eso habíamos revisado. Ahora último, ¿no? Voy a compartir la pantalla solo para recordarles, nada más. Ya, el altavoz y todo lo demás está bien, está verificado. Ya. Entonces nos quedamos nosotros viendo que teníamos o habíamos revisado de los 13 tipos de aprendizaje, habíamos visto el aprendizaje asociativo y dimos ejemplos sobre el aprendizaje asociativo, ¿no? Que estaba relacionado con los estímulos externos. También vimos el aprendizaje no asociativo. Estuvimos también revisando el concepto del aprendizaje colaborativo y su diferencia del aprendizaje colaborativo. Entonces también habíamos revisado que el aprendizaje colaborativo es un aprendizaje que se hace usualmente en grupo, pero el docente es el encargado de establecer los equipos de trabajo y de asignar los roles y las funciones de los miembros de ese grupo. En el colaborativo, el docente propone un tema y los estudiantes tienen mayor libertad para abordar cómo van a resolver ese tema o cómo van a plantear las soluciones para el proyecto, ¿no? Ya, hasta ahí habíamos llegado. El día de hoy vamos a hacer el taller de esos cuatro tipos de aprendizaje. Entonces vamos a ver los ejemplos que ustedes han desarrollado. Ya, empezamos con Yarexi Romero. Yarexi Romero, señorita Yarexi, Buenas tardes, Miss. buenas tardes. A ver, yo tengo un ejemplo, sería aprender a leer y escribir, que se adquieren habilidades O sea, lingüísticas denos un mediante ejemplo, a ver, la práctica y la enseñanza. para que Aprender no a haya andar en repetición. bicicleta, Ya, señorita Yarexi, el aprendizaje asociativo, aprender a orientarse en un lugar solo. ¿qué tipo de aprendizaje es el que está leyendo? El aprendizaje, ay, Y tiene que abrir la cámara. ¿Cómo va a ser el taller con la cámara apagada? no, no, Que tiene que abrir la cámara, señorita Yarexi Romero. sí la tengo prendida. ¿Y Ahí salgo o sí, no? ahí sí. Ya, el Ya. aprendizaje Em, asociativo. A ¿Sobre, ver, sobre qué tipo de aprendizaje está leyéndonos? asociativo. Por ejemplo, aprender a orientarse en un lugar solo por los sonidos se basa en la experiencia sensorial. Ah, muy bien ese ejemplo, muy bien. Gracias. Vámonos con otro asociativo. Vamos a ir con los cuatro aprendizajes, uno cada uno, ¿no? Keila Tigreros, asociativo. Ya, el aprendizaje asociativo. eh, un ejemplo, cuando un perro escucha el sonido de su correa y se emociona porque asocia el sonido con salir a pasear. Ah, buen ejemplo, sí.
Los perros cuando ven o escuchan el sonido de la correa saltan y brincan, ¿no? Porque saben que eso es señal de... Pero hay un detalle importante. Hoy estamos haciendo un taller de ejemplos libres, ¿no? De la vida rutinaria o de lo que nosotros nos hemos percatado. Pero vayamos ahora un poco pensando en el aprendizaje, ¿qué podemos nosotros asociar para aprender química, ¿no? Un ejemplo, yo puedo hacer un cuadro con Fomix y separar los colores de los metales y de los no metales, ¿no? En la tabla periódica de elementos. Ya, ese ejemplo no vale porque lo he dicho yo. Entonces, ese ejemplo ya no se cuenta. Ustedes ya tendrán que ir pensando en su propio ejemplo. Entonces, ¿con qué temas van a trabajar? Van a trabajar con los elementos de la tabla periódica. Trabajen también con la fórmula empírica, cómo las personas en el colegio pueden aprender mejor el tema de fórmula empírica o cómo pueden aprender también la, el cálculo del peso molecular. Con esos tres temas vayan trabajando. O sea, repito, fórmula empírica, peso molecular y elementos de la tabla periódica. Con esos tres. Ya. Yamile Rodríguez, ¿qué ejemplo asociativo tiene en su tarea? Buenas tardes, máster. Buenas tardes. Cuando la docente repite varias cosas, ahí ya el estudiante se va asociando a eso. La repetición de las cosas. Sí, pero ese caso, bueno, ese caso lo tenemos separado en los siguientes tipos de aprendizaje, porque está más asociado también a la parte memorística, ¿no? Y se apela es a esa situación, a que las personas se aprendan de memoria. ¿Qué otro ejemplo tiene, señorita Yamile? También tengo el miedo a las matemáticas. Ya, menciona ese ejemplo. Ya. Cuando un alumno es frecuentemente corregido de forma severa o también o sea, tiene un poco de miedo a lo que le va a decir el licenciado. Bueno, sí, o sea, enfocándolo mejor en tiempos antiguos y ahora ya no se puede hacer eso, pero uno veía una regla y ya sabía que le iban a dar un reglazo si se equivocaba, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje asociativo del castigo. El profesor me va a pegar porque ha sacado la regla, ¿no? He hecho algo malo. Por ahí pudieran ser las cosas. Emily Rodríguez. Emily Rodríguez, ¿qué tiene de Aquí ejemplo? estoy, mi. Un ejemplo asociativo. Ajá. Yo tengo uno que es yo tengo uno que es, o sea, un adolescente llega puntual porque sabe que si se retrasa, puede perder el permiso para poder salir. ¿Y dónde está la asociación de eso? Eh, ya le digo. Yo pienso que ese ejemplo está mal planteado.
O sea, la asociación sería, a ver, yo le dije, un adolescente llega puntual porque sabe que si se retrasa pierde permiso, ¿verdad? Ya. La asociación sería, la conducta sería llegar puntual, la consecuencia asociada sería no perder el permiso y la conducta que se evita sería llegar tarde. Yo lo dejaría hasta asociar la puntualidad, ¿no? Hasta ahí Ujú, lo más o menos dejara. así. Hasta ahí lo dejara. Ya, a ponerle 10 porque ha presentado su tarea, pero hay que mejorar ese ejemplo. Génesis Pincay, Sí, máster, buenas tardes. su ejemplo Este, asociativo. claro, asociativo, como la palabra lo dice, asocia a una relación o a mecanismos principales el aprendizaje asociativo. Puedo dar una característica sobre la relación causa-efecto. Pero quiero el ejemplo, porque la Ya, tarea era que entonces ustedes hagan ejemplos de cada ya le voy a dar un ejemplo. Sí, Esto es lo que requiero. el cerebro aprende un ejemplo, predice el otro. El ejemplo es el sonido de una campana, que predice que la comida ya va a estar. Entonces, asocia el ejemplo del sonido de la campana con el estudiante que ya va a llegar al receso. Ya va el recreo. Sí, está bien ese ejemplo asociativo. Patricio Riquero. Patricio Riquero, Sí, máster, aquí estoy. Buenas noches. Dígame. por ejemplo, ¿De cuál? estamos hablando del aprendizaje asociativo. Asociativo. Ya. Tiene que estar más Eh, un, atento. ya. Un estudiante estudia más porque asocia hacerlo con buenas calificaciones. Un estudiante asocia más con hacerle buenas calificaciones. No, un estudiante estudia más porque asocia hacerlo con buenas Vi en clase. calificaciones. O sea, estudiando, él sabe que va a sacar buenas calificaciones. Pero se puede mejorar este ejemplo. Otro, entonces. ¿Está Claro. bien? O sea, si usted quiere asociar el tema de las calificaciones, una asociación sería, si todo está bien, voy a sacar 10 o 100 o 10, ¿verdad? Porque si queremos nosotros pensar y analizar, aquí el sistema ecuatoriano es el que está acostumbrado al 10, pero si usted va a otros países, allá tienen la A más, y hay universidades que tienen el 100 como tope, ¿no? Entonces ahí hay un aprendizaje asociativo. Si yo aquí estudio en la Universidad de Guayaquil y me ponen 10, entonces significa que yo soy una estudiante excelente. Ahí yo tengo un aprendizaje asociativo. O sea, no hay que confundirse. Yo ya vengo escuchando dos personas con los ejemplos medios cambiados, que me parece que es Emily Rodríguez, Génesis Pincay, y ahora usted. El aprendizaje Máster, yo no me asociativo confundí, sino no que di el necesariamente, concepto de asociativo. Entonces, por eso fue que me retrasé más. Pero no es que di un mal ejemplo, sino es que di el concepto de asociativo. Yo di el ejemplo de la campana sobre que asocia que ya va a llegar la hora de la comida, del receso de los ya, estudiantes. Al sonido pero del ya timbre, puede ser que, o sea, yo hasta ahora les he colocado a todos 10 porque han cumplido con su tarea y están mencionando cosas que no están improvisadas, pero el caso es que hay que corregir el concepto. Entonces, el aprendizaje asociativo tiene que ver con situaciones que me llevan a mí a relacionar dos ideas.
No es un análisis causa-efecto, cuidado. Lo que don Patricio me está diciendo es un análisis causa-efecto, que si yo estudio me van a poner buena nota. No, el aprendizaje asociativo puede ser como le explicaba. Si veo el 10 en mi examen, todo está bien. Pero aquí el tema es que hay universidades que califican con 10, hay universidades que califican con 100 y hay otros que pueden hasta calificar sobre 20. Entonces, eso es el asociativo en realidad. ¿Sí me explicó, don Patricio? Sí, máster, sí. Hay que corregir eso. Ya. Nicole Ok. Olguín. Nicole Olguín, Buenas noches. su ejemplo. Cuando un estudiante va a iniciar la clase y qué sé yo, empiezan con lo que es aplausos, saben que han hecho algo bien. Ah, está Toman bien, Nicole los Olguín. aplausos Yo como recibo, yo recibo aplausos porque algo está bien. Sí, sí. está correcto, está correcto. Ya. María Fernanda Castañeda. Buenas tardes, Mi. Ya. También le doy un ejemplo asociativo. Todos están dando su ejemplo asociativo. Luego todos tendrán que el colaborativo y luego terminaremos con el participativo. Bueno, le puedo decir que un asociativo es cuando al sonar, ya han dicho la campana, pero, por ejemplo, sería al escuchar la campana el estudiante se pone de pie y sin mirar, y sin mirar al docente. ¿Cuál es aquí la S? Que el sonido funciona como un estímulo que condiciona y provoca una respuesta aprendida. No. ¿Qué otro ejemplo tiene? Yo Tengo, pedí, yo pedí 3 ejemplos, me parece. sí, sí, ya le, ay, sí. Yo tengo la idea que usted no ha hecho su tarea. Eso es lo que yo estoy teniendo la idea. A ver, lea el otro ejemplo entonces, señorita Castañeda. No tiene audio, pues. Por ejemplo, cuando un niño relaciona el sonido del timbre con el icono final de la jornada escolar. Mm, sí, ese sí, Y el otro, ese sí y está tengo bien. otro aquí que dice, un alumno asocia el estudio constante con el resultado positivo en los exámenes. Ya eso es lo que mejor, lo que le decía a don Patricio que hay que mejorar, porque no estamos analizando causas-efectos, estamos analizando cosas puntuales en que yo asocio dos conceptos. Un, Ya, ok. un ejemplo, ya, un ejemplo. Luz verde, puedo pasar, si voy en un vehículo, sigo. Luz roja, el vehículo se detiene. Eso es aprendizaje asociativo. Ya, Margarita Roque. Margarita Roque, Ya, Master, yo desde le puse, perdón, la cámara. Yo le puse como adjetivo que un niño, la profesora te estimule las tablas de multiplicar con una canción, el niño él, hace una canción y le dan aplausos a él y sabe que está bien participación musical y así aprende. mm, sí, o sea, asocia los aplausos con el aprendizaje de las tablas de multiplicar. ¿Está bien? Sí, está muy bien eso. Sí. También le puse otra, de Ya, la jefita ya no de, diga más porque hay que seguir con los demás compañeros. Jonathan Santos, Presente, máster. Buenas noches. tu ejemplo.
Cuando los estudiantes asocian los colores de los marcadores y los lapiceros. Rojo para título y el azul para el siguiente texto. Ah, muy buen ejemplo, práctico es. Gracias. Ginger Guadamu. Vale. Un profesor aplaude cada vez que un estudiante responde correctamente a una pregunta. Sí. O sea, ya un poco repetitivo, porque ya hubo una persona que lo mencionó. Cuando ya alguien diga ese ejemplo, busquen otro, ¿no? Otro, pero no se ya bien, de que Ah, dice el sudor y la falta de aliento con el ejercicio físico intenso. sí, ese está. Como para la vida Porque diaria. en una publicidad, Claro, yo veo un deportista sudado, que le caen las gotas de de sudor, sudor en el cuerpo. y enseguida lo que las personas pensamos, ha hecho mucho ejercicio, ¿no? Está fatigado. Está bien. Diego Galarza. Diego Galarza. Yo tengo un ejemplo que dice sistema de Tiene que abrir bono. la cámara, señor, por favor. Está en un taller. Yo tengo un ejemplo que dice sistema de bono o puntos, que dice un empleado recibe un bono económico cada vez que supera su cuota en venta. Esto asocia que el esfuerzo extra con una recompensa positiva. Ah, bueno, sí, o sea, me río porque, claro, ustedes han usado un ejemplo de la clase, ¿no? Yo le puedo regalar un bono si hace algo extraordinario, es cierto. Eso es un aprendizaje asociativo. Ya, Dayana Holguín, Buenas noches. por ejemplo. Puede ser un niño de kinder que asocia la música esta del relojito de hora de salida y ya él asocia que ya se va para la casa. Sí, eso es muy usual, ¿no? En los primeros niveles de enseñanza de las unidades educativas, ¿no? La asociación de colores, de sonidos, de música. Bueno, Karina Ceballos, Karina Ceballos. Buenas noches, Miss. Mi ejemplo sería que, ¿cómo es? Que por cada entrega de las tareas el alumno recibe una estrella y eso, un sellito de estrella, y eso lo asocia con que es una sensación de él como un logro, un privilegio. Ujú. Sí, está bien. Ángel Giles, Buenas tardes, máster. a ver Ya si le explica Ángel. ¿Qué comparto. tiene usted de ejemplo? De ejemplo, lo que es el colaborativo, ¿verdad? No, estamos Sería recién en los asociativos. asociativo. Déjeme ver. Aquí tengo el. Ah, ya, ok. Asociativo. Ya, se basa entre la asociación de estímulos y respuestas. Sería aprender a estudiar mejor después de recibir una recompensa por buenas notas. Hay ¿Tiene otro donde otro dice, ejemplo? sí, Diga otro ejemplo ah, porque ya ese ya lo hemos tocado. ya, el aprendizaje ocurre por repetición o refuerzo. Un Ya, estudiante estudia eso más debe al corregir recibir porque eso está elogios del equivocado. docente. No, a ver, estamos hablando del asociativo. Sí, No, no hay que confundir. El asociativo es cuando tenemos dos ideas separadas y esas dos ideas separadas, ya sea porque por una acción, como usted dice, repetitiva, yo los asocio. Sobre eso tengo que dar el ejemplo. Y eso es lo que queremos que nos digan. otro ejemplo que tengo, porque de cuatro, a ver, sería relacionar una señal visual con una acción específica en el aula. Ejemplo. Eso es lo que quiero saber, pues. Ese era el ejemplo. O sea, sería es ¿Qué común en la señal? adquisición de hábitos. ¿Qué señal? Ahí no sabría decir. Es que esos son los ejemplos.
Ya, correcto. Una señal en el aula. ¿Cuál es el ejemplo? Qué sé yo, cuando una profesora de inglés ya está enseñando a los niños cuando tiene que sentarse y así. Cualquiera, o sea, ya con una simple señal ya captan, ¿Qué otro ya lo ejemplo tiene? relacionan cada vez que entran, como el saludar y cosas así. ¿Qué otro ejemplo tiene? Eso, pero ya le dije, al aprender a estudiar mejor después de recibir una recompensa por las notas, asociar el sonido del timbre con el inicio o fin de clase, un estudiante estudia más al recibir elogios del docente y relacionar una señal visual con una acción específica en el aula. Esos son los cuatro ejemplos que tengo de los que mando. Ya, esos ejemplos, eso tiene que usted aterrizarlos mejor. ¿Por qué digo aterrizarlos? Porque me está diciendo una generalidad. Los compañeros están hablando de cosas puntuales. Se habló de cosas puntuales como el caso de la calificación. Veo 10 en mi examen, lo asocio con que eso es sobresaliente. Si mi escuela califica sobre 10, ¿no? Eso es asociativo. Entonces, usted está hablando o dándonos un concepto que necesitan los ejemplos. El ejemplo como tal, ¿no? Ya, ahora vámonos con usted mismo. ¿Cuál es el aprendizaje no asociativo? Los ejemplos del no asociativo, señorita Angie. Vamos de atrás hacia Ya, adelante. ok. No se basa en la relación entre estímulos. Un ejemplo sería dejar de notar el ruido constante de un ventilador en el aula. Sí, no hay no hay ningún tipo de, es no asociativo, ¿no? Sí. Ujú. Kenia Ceballos, no asociativo. Sería que el profesor da un golpe fuerte en el escritorio o levanta la voz de forma subidita para pedir orden. Ah, Sería que, muy sí, bien, muy ¿no? bien, muy bien. Porque alguien puede alzar la voz y no necesariamente está molesto o furioso, ¿no? Ajá, sí. Simplemente alzó la voz porque quería ser escuchado. O el aula es muy amplia. Está muy bien. Dayana Holguín, no asociativo. Puede ser cuando una tortuga ya no esconde la cabeza porque ya está acostumbrada a que le toca. También es un aprendizaje no asociativo. Diego Galarza, Tengo uno que dice cuando hay personas que viven cerca de un aeropuerto, al principio el ruido es molestoso, pero después de un tiempo se acostumbran y pueden estar tranquilos. no hay asociación de peligro con esos ruidos, ¿no? Está bien. Ginger Guadamón, Cuando los estudiantes entran a un aula donde se ha utilizado un desinfectante con olor fuerte. también. Gracias. Jonathan Santos, Buenas noches, máster. Sensibilización ante un llamado de atención. O sea, tras ser corregido, una vez el estudiante se vuelve más atento a cualquier gesto del docente. ah, sí, está bien, ¿no? Un estudiante le corrigen, pero no necesariamente va a perder el año porque le corrigen. Sí, está bien, no asociativo. Recuerde que del aprendizaje no asociativo también tenemos que pensar en un ejemplo de aprendizaje de temas de química. Ruth Figueroa está entrando en la sala. Recién entra la señorita, creo. Claro, ella no estaba. Buenas noches, señorita Ruth Figueroa. Estamos haciendo el taller. Ya mismo le tomamos porque si no, usted se queda sin nota. ¿Qué tal, Master? Sí, muchas gracias. Ya. Ginger Guadamo, su ejemplo ya lo dio, ¿no? Ginger Guadamo, repítanos por favor su ejemplo. Cuando los estudiantes entran a una aula donde se ha utilizado un desinfectante con olor fuerte. Ya.
Jonathan Santos ya también nos dio su ejemplo. Eh, Margarita Roque, ejemplo de no asociativo, Margarita Roque. Cuando los fuegos artificiales suenan, por ejemplo, el fin de año, el niño se acostumbra ya no tiene miedo a que todo el fin de año estar eso. Bueno, ahí hay dos cosas, ahí hay más el tema asociativo, ¿no? Yo asocio de que llegue el fin de año y tengo que quemar los años viejos, pero porque vivo aquí. Si viviese en otro Claro. país, asociaría que el fin de año representa caída de nieve y armada de muñecos, ¿no? De nieve. Eso es Ujú. otra cosa, hay que corregir ese ejemplo. Estamos Ya. hablando de los no asociativos, aquellas cosas que se aprenden o que se conocen sin necesidad de asociar algo en particular. Ya. María Fernanda Castañeda, Sí, Miss, dígame. el no asociativo, sus ejemplos. Por ejemplo, en un debate en clase, cuando los estudiantes se dividen en equipos para debatir un tema controvertido. Sí, Nicole Holguín, Nicole Holguín, Nicole Holguín. Sería acostumbrarse a lo que es el sonido del timbre escolar. A ver, explique eso mejor. Acostumbrarse al sonido del timbre. Por decir, ya no van a asociar que suena el timbre y es recreo porque ya muchos días lo han escuchado lo mismo y ya es algo que no lo asocian, sino que ya saben que es así. No, 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 no. O es asociativo o no es asociativo. No puede, no se pueden hacer así esos ejemplos. Están mal planteados ese ejemplo. Patricio Riquero, su ejemplo de no asociativo. Ya, dejar de sentir un reloj en la muñeca después de llevarlo un rato. Mm, Sí, eso, el llevar un reloj no se asocia con nada, ¿no? Puede llevarlo como no puede llevarlo, sí. Génesis Pincay, un ejemplo de no asociativo. Sería un ejemplo de sensibilización. Si era lo que pasa cuando una persona, cuando se frota constantemente el brazo, al principio la sensación puede ser placentera, pero pasado unos minutos tras haber sido excitados los nervios periféricos de forma prolongada, se torna una molestia incluso dolorosa. Emily Rodríguez. Que un estudiante ya no se asuste cuando escucha lo que es el sonido del metal en el laboratorio. Ya. Yamile Rodríguez. Yamile Rodríguez. El ruido alrededor del aula. Ya. Keila Tigreros. Cuando las personas que trabajan en una panadería dejan de percibirlo, el olor del pan después de un tiempo. ¿Cómo es eso? A ver, explique. O sea, podría decirse que lleva tiempo trabajando en la panadería y al principio huele el olor del pan caliente, pero ya con el pasar los días ya no lo huele. O en una perfumería. No, eso hay que mejorar. Estamos hablando de aprendizaje no asociativo. ¿Cuál es el concepto, señorita Tigrero? ¿Qué es el aprendizaje no asociativo?
Es, a diferencia del asociativo, aquí no se conectan dos estímulos, sino que un único estímulo. Correcto. Entonces, es, u- es una respuesta que puede variar entre un estímulo. Ese es el no asociativo. Yarexi Romero. Una persona que vive cerca de una fábrica, al principio el ruido de de las máquinas le molesta mucho y con el tiempo deja de notarlo. Y Ruth Figueroa, el aprendizaje asociativo y el no asociativo, los dos ejemplos. En el no asociativo, máster, tengo que después de que en un aula de clase los estudiantes están rindiendo un examen, se va la luz, ellos ya se ponen como alerta, se ponen nerviosos cuando en otra ocasión las luces parpadean. Ya, ese es el no asociativo y el asociativo. Sería que un alumno, a ver, el estudiante asocia el sonido del timbre del recreo como que ya tiene una hora libre. Entonces, cada vez que escuche el sonido del timbre, el estudiante va a asociar de que va a tener que salir al recreo, tiene su tiempo libre para poder ir al baño y todo lo que tiene en cuestión. Esos son los ejemplos que tengo, máster. Está bien, ya le anoté, ¿no? Todos tienen 10 porque han evidenciado que han hecho su tarea, ¿no? Y la están presentando en el taller. Pero hay que corregirla porque a los que le he hecho la observación que deben de precisar mejor esos ejemplos. eh, Debo de aperturar en la plataforma un ítem que diga taller uno, corrección de taller uno. Entonces ahí subirán los ejemplos correctos, ¿no? Ya, entonces veamos con el participativo y el colaborativo. Recuerde que ahora estos ejemplos los vamos a hacer, pero enseñando química, enseñando química. ¿Y qué temas de química podemos coger para tener ejemplos parejos? Tabla periódica, fórmula empírica y peso molecular. Con esos tres ejemplos van a trabajar. Entonces, con los tres ejemplos harán el aprendizaje asociativo, el no asociativo, el colaborativo y el participativo. Vámonos con el colaborativo, Anjur Gilés. Y Angel Giles, Listo, ahí sí está todavía por ahí. Sí, sí, aquí estoy, ya le digo. A ver. Déjeme subir. Colaborativo. Colaborativo, ya. Ujú. Un grupo de estudiantes analiza un problema social y propone soluciones en conjunto. Deme su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Sería la elaboración de un proyecto grupal, una investigación, y ahí donde aportan las ideas. Ejemplos. Ejemplo del ejemplo. Es que tiene que darme el ejemplo. Eso, no le pedí que solo pongan el concepto. Quiero el ejemplo. Eso es lo que le estoy diciendo a ustedes hace rato. Un debate de ideas. Un debate de ideas ya. Un ejemplo ya. Kenia Ceballos. No sé si me escuchan, Miss. Sí. Tenemos lo que es en el colaborativo, ¿qué será? Un rompecabezas de grupos químicos, ¿no? Un rompecabezas armado por un grupo de estudiantes en la clase. Sí, sí. Dayana Holguín. Dayana Holguín. Aquí estoy.
¿Me puedes repetir si es colaborativo o cooperativo? ¿Cuál era? ¿Puede repetir porque no se le escucha? Ya, si por favor me puedes repetir si era colaborativo o cooperativo. Es que se me Los fue la internet. dos, de una vez. Ah, ya. El cooperativo puede ser qué sé yo, cuando estamos en una clase y el profesor pone en grupos de 4 integrantes, puede ser, en donde claramente ya sabemos que cada estudiante va a cumplir un rol y van a definir un tema específico. ¿Sí me escuchas? Pero necesito el ejemplo, o sea, Por siguen ejemplo, dando, oiga, que siguen vayan a... dándome el concepto. No quiero que me den el concepto, porque eso ya lo revisamos acá en clase. Quiero un ejemplo. Ya, a ver, yo tengo en cooperativo que 4 integrantes del curso van a tratar sobre el tema del cuidado del medio ambiente, Eso, en ya, donde un eso es un estudiante ejemplo. Eso. En donde un estudiante es el investigador, que significará que buscará la información sobre el tema. Otro estudiante hará de redactor, que es el que organiza las ideas y escribe las mismas. Y también está Eso es el lo que. expositor, que se encargará de presentar el trabajo sobre en la clase, pues. Y alguien que haga de coordinador, en donde va a asegurarse de que todos los estudiantes estén participando. Ya, ese es cooperativo. Ahora, el Ese, colaborativo, eso está correcto, ya. ya, ahora el colaborativo, tengo un ejemplo, pero no es de la materia relacionada a nosotros, sino como que de literatura. No Asimismo puede importa, no ser importa. Lo que tenga, porque eso ayuda luego a proyectarnos a la química. No ya, quería entrar yo a ejemplos de temas de química sin antes usar cosas rutinarias. ya, Ya, a ver, le escuchamos, señor Tolguín. ya. Entonces, en este colaborativo es casi parecido, podría ser, que es como que en conjunto se va a hacer una creación de un cuento, en donde de manera libre van a proponer ideas, personajes, la trama, van a discutirse en cómo se va a desarrollar y cerrar el cuento y todo el contenido que van a hacer. Está bien. Muchas gracias por su aporte. Diego Galarza. En colaborativo, yo tengo un ejemplo que dice, un grupo lee el mismo libro y se reúne para discutir lo que entendieron, que se relaciona en que el aprendizaje surge a partir de las diferentes perspectivas sobre el texto de cada persona. Sigue siendo eso un concepto. Quiero un ejemplo, así como lo dijo la señorita Dayana Holguín. Entonces, un ejemplo sería un debate, poner en el foro virtual de la universidad un tema donde los estudiantes deben argumentar. Eso es ¿Ese cuál es? colaborativo. ¿El colaborativo o el participativo? Colaborativo. Y Un ahora colab- cooperativo tengo un ejemplo que dice torneo de equipos. Los estudiantes estudian en grupos heterogéneos y luego compiten individualmente contra miembros de otro equipo. Ya, eso es lo que, ya, Ginger Guadamón. Buena, Miss. Los dos, ¿verdad? Colaborativo y cooperativo. Correcto. Ya, en lo que es el colaborativo, tengo que es simulaciones y juegos de rol. En una clase de ciencias sociales, los estudiantes simulan una reunión de la ONU, donde cada uno representa un país y debe negociar soluciones a problemas globales. Está bien, Ginger Guadamón. El cooperativo, tengo una que es en el debate dirigido, que dice que se plantea una pregunta o un tema de discusión, los estudiantes se agrupan y discuten el tema, preparando argumentos para un debate. En clase, cada miembro, el profesor le dirige un rol, como es el orador principal, el investigador, el contradebatiente, etc. Ya. Pero acuérdense que ahora la tarea será con los temas de química. O sea, no, ya no.
Y Pamela Maquilón recién aparece. ¿Qué será? ¿Que ella cree que no le vamos a tomar el... Yo no sé, ve. Yo hasta las 7:30 acepto personas que ingresen porque estaban avisados del taller. No, ni siquiera el representante de ustedes se ha conectado. Señorita Pamela Maquilón, buenas noches. Estamos en el taller y ya estamos casi por terminar. Voy a hacer un alto con Ginger Guadamoy y me voy con Pamela Maquilón. Necesito los 4 ejemplos del taller. El aprendizaje asociativo, no asociativo, el colaborativo. Necesito los 4 ejemplos, señorita Maquilón, en este momento. Señorita Pamela Maquilón, responda por favor. Buenas noches, Messi. Pero que los tengo que compartir, es que no estoy en la computadora ahorita. Tiene que encenderlo y tiene que explicarlos. O si no, simplemente diga la verdad que no ha hecho la tarea y bueno, tiene 0, ¿no? No, pues yo no voy a desmerecer el esfuerzo de las personas que están conectadas y que sí han hecho su tarea y a usted colocarle el 10, pues, ¿no? La escuchamos en este momento, señorita Maquilón. Señorita Pamela Maquilón. Disculpe, ¿qué tarea era? Ya, pues está claro, usted no ha hecho la tarea. Es que Los sí tengo tipos una de tarea, pero aprendizaje, los tipos de aprendizaje. Hoy teníamos talleres. Si usted se conectó solo por la asistencia, pues tendrá su asistencia. Pero también le comento algo. Yo he tomado la lista a las 7 de la noche. Aquí está la lista, por si acaso. Ya tiene 0, pues no tiene con qué participar. Jonathan Santos. Presente, máster, buenas noches. Ya, Eh, los 2 ejemplos que le faltan. Listo, máster. El colaborativo, tengo laboratorios en grupo. Los estudiantes observan, experimentan y sacan conclusiones juntos, compartiendo responsabilidades. Y el cooperativo, tengo lectura por turnos. Cada estudiante lee un párrafo y luego responde preguntas asignadas. Ya, muchas gracias. Margarita Roque. Ya, Master, en colaborativo tengo el uso de la pizarra. Cuando el profesor implementa escenarios de aprendizaje colaborativos, entonces hay una discusión, un debate, los hacen exponer nombres, quién votar, y si le van a hacer un tablero y discutiéndose el tema que están viendo. Ya, muchas gracias, María Fernanda Castañeda. Buenas noches, mis de nuevo. Yo había dado del debate colaborativo, por ejemplo, que era un debate en clase, que los estudiantes se dividían en equipos para debatir un tema. Y en el aprendizaje cooperativo sería, por ejemplo, un rompecabezas. En una clase de historia, el profesor divide un tema complejo, por ejemplo, la revolución, la Revolución Francesa, donde se dividen en varias sucesiones y cada miembro del grupo se convierte en cooperativo, o sea, colabora. Ujú, está muy bien. Nicole Holguín. Miss, en lo que es colaborativo,
sería hacer lo que es un mapa y que los alumnos colaboren colocando lo que son los colores y las diversas cosas, cada estudiante. Está muy bien. Patricio Riquero. Ya yo tengo en cambio colaborativo, un grupo de estudiantes realiza un proyecto escolar, los reparten las tareas y aprenden todos. Génesis Pincay. Y el otro, Gracias, don Patricio. Génesis Sí, Pincay. máster. Tengo sobre el proyecto de investigación sobre contaminación del agua, que los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos de 4 para investigar diferentes tipos de contaminaciones del agua, como metales pesados, plásticos, pesticidas y microorganismos. Emily Rodríguez. Emily Rodríguez. Aquí estoy, amigo. Mi ejemplo de colaborativo es los alumnos discuten un tema y llegan a una conclusión juntos. Y de cooperativo es en una práctica cada integrante del grupo explica un ejemplo químico distinto. Yamile Rodríguez. Resolución de problemas en ronda. El equipo debe resolver una lista de ejercicios matemáticos o desafíos lógicos. Un alumno empieza a resolver el primer paso en voz alta, el siguiente continúa el proceso y el tercero verifica el resultado y se notan los roles de cada ejercicio. Keila Tigreros. Como aprendizaje cooperativo tenemos que unos estudiantes en la elaboración de un informe, el alumno A escribe la introducción, el alumno 2 los materiales y el alumno 3 los resultados y el alumno 4 las conclusiones. Y de colaborativo, donde varios estudiantes redactan conjuntamente un ensayo y pueden usar herramientas digitales como Google Docs, donde todos pueden editar, comentar y mejorar el texto. Gracias. Yarexi Romero. Como aprendizaje colaborativo tenemos que hay personas distintas de distintas culturas conversan y explican sus tradiciones aprendiendo uno de otros. Y aprendizaje cooperativo tenemos que un grupo de estudiantes realizan un experimento, en este caso uno mide, el otro anota los resultados y el otro compañero analiza datos. Gracias. Ruth Figueroa. Ya, máster, en colaborativo tengo que entre varios estudiantes hacen un resumen y todos corrigen y mejoran dicho resumen si es necesario. En cooperativo tengo que los estudiantes de ciencias van a realizar una maqueta y que cada estudiante va a tener una parte designada y estos van a juntar todas esas partes al final. Bien. Ya, con eso hemos terminado el taller, ¿no? Del día de hoy. Todos tienen 10, exceptuando Pamela Maquilón, que tiene 0 porque no trajo su material. Ya, recuerden que esta nota es promediada con lo que hay en la plataforma. Entonces, yo igual voy a aperturar el rubro para todos, porque la clase está constituida por 30 personas casi. Y aquí solamente han llegado 16 personas. La señorita Pamela Maquilón se conectó a las 7:24, ya cuando acá se ha terminado el taller. Entonces tienen que subir los ejemplos, ¿no? Esa es otra nota, otra calificación sobre 10. Ya, vamos a avanzar con el tema de los demás aprendizajes y, y tenemos el aprendizaje. Voy a saltarme por un momento el emocional y veamos el experiencial y el aprendizaje implícito. Entonces, ahí no hay mucho que en realidad podemos intuir de qué se trata, ¿no? Aprendizaje experiencial, aprendo por lo que vivo.
y aprendo por los errores que cometo. Ahí tengo yo ejemplos de la parte de experiencia. Si me cruzo la luz roja y choco, ahí tengo una mala experiencia. Eso es un ejemplo típico de aprendizaje experiencial. En la clase mm, no entro a tiempo, no voy a tener calificación. No traigo mi tarea, no tendré la calificación. Eso es aprendizaje experiencial. En el caso de aprendizaje implícito, este se da cuando yo puedo aprender algo sin que exista una intención como tal. Por eso es que en el concepto dice que ocurre sin darnos cuenta. Y cita cosas puntuales como, por ejemplo, caminar, como, por ejemplo, mover nuestras manos. El tema del movimiento de las partes del cuerpo, ¿no? Se vuelve un aprendizaje implícito. Lo mismo, el hecho de que podamos emitir sonido, lo aprendemos de manera implícita, ¿no? Acá viene el aprendizaje memorístico, del cual algunos estaban hablando. No recuerdo si era Angie o quién trajo a la mesa ese tema, cuando decía de que yo aprendo algo también recordando o porque alguien me lo repite. Y entonces esa repetición hace que se fije en la memoria. Alguien hablaba del aprendizaje de las tablas de multiplicar. Eso es un aprendizaje memorístico. Porque si usted analiza quién en verdad determinó que 3 por 2 es 6, usted se queda pensando, ¿no? Lo aprendimos porque en la escuela me enseñaron y me dijeron que el número 3 por el 2 era 6. Quisiera mencionar algo que quizás en ustedes de repente pueda despertar otro tipo de ideas, ¿no? Suponga usted que en otra cultura el 3 por 2 no significa el 6, sino que signifique 10 o 9. O que quizás el mismo número como tal, 3, no sea 3, sino que pueda representar otra cosa. Creo que sí me explico hacia dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, el número 3 como tal es algo que en nuestra cultura sí lo determinó y yo lo aprendí de memoria. No quiero tocar el caso, por ejemplo, del valor del pi, por ejemplo, del símbolo pi, que es 3,1416. No quiero tocar eso porque nuestros científicos hicieron mediciones y usaron como referencia un círculo. Y entonces, como usaron como referencia un círculo, lograron determinar que el valor pi es de 3,1416. Pero nuevamente eso es memorístico. Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo siguieron enseñando en el colegio, el valor de pi. Si hablásemos de química, por ejemplo, tenemos la constante de los gases, la famosa R. Pero por detrás, tanto de la determinación del valor de pi como del valor de R, hay una serie de estudios basados en algún tipo de experimento. Pero aún así eso sigue siendo memorístico, porque eso ha sido determinado por nuestra cultura, ha sido determinado por nuestros científicos. Es posible que
en otra, debo citar alguna cultura antigua, tenían su propio sistema de medición y es muy probable que esos valores para ellos tengan otra representación. Y cuando hablo de otras culturas, puedo citar los sumerios, los mismos griegos. Bueno, los griegos son los que nos heredaron todos estos conocimientos. Hoy en día se habla mucho de la cultura sumeria, ¿no? Entonces, el aprendizaje memorístico es recordar el concepto de manera autómata. Yo no me voy a poner a cuestionar el valor de R, ni el valor de pi, ni siquiera la escala de temperaturas me voy a poner a cuestionar, porque ya eso es algo que está establecido. Entonces, eso es aprendizaje memorístico. En el caso de aprendizaje explícito, es cuando hay una intención y hay el involucramiento de la conciencia. Y entonces ahí yo requiero emplear atención. Y la atención que yo le presto a ese tema o a ese concepto que tengo toda la intención de aprender, eso se convierte en aprendizaje explícito. Y aquí debo de citar el caso del aprendizaje de los idiomas. Un caso, me interesa aprender mucho inglés. Muy bien, entonces hay conciencia de mi parte y hay interés en aprender ese otro idioma y entonces yo me hago una lista de palabras, empiezo a repetir las palabras, me ejercito, escucho a personas nativas con ese idioma. Eso es aprendizaje explícito. El aprendizaje, el observacional, en cambio, tal como dice la palabra, es lo que yo observo. Y ahí me baso en modelos, como ejemplo. Y uno se convierte en aprendiz. Puedo ahí mencionar el caso de un sistema de observación en laboratorio. Yo quiero, en un microscopio, observar, por ejemplo, las células. Entonces, ahí tengo yo el aprendizaje observacional. En ese caso, tengo un microscopio, coloco un pedazo de carne, un pedazo de cebolla y ahí observo las células. Y como ya hay otras observaciones por parte de otros investigadores, yo comparo los resultados, pero parto de la observación. Usualmente este aprendizaje observacional se emplea mucho también para analizar los fenómenos sociales. Un ejemplo. En la clase yo les mostraba la pintura de una ronda que nació como costumbre en Francia. Hoy en día seguimos usando la misma ronda, ¿no? Para la gallinita ciega o para el juego del gato y el ratón en las escuelas, ¿no? En las unidades educativas, en los niveles iniciales. Entonces, lo hemos venido observando de generación en generación, es un ejemplo, un modelo. Y el resto de personas lo han ido aprendiendo.
y lo siguen jugando y probablemente las siguientes generaciones seguirán, ¿no? Con el mismo tema de la gallinita ciega. Entonces, eso es aprendizaje observacional. Este link ya está, de lo que yo recuerdo, en su plataforma, así que ustedes pueden ahí consultar porque tendremos la siguiente clase, otro ejercicio, es el viernes. Entonces, yo voy a requerir que ustedes traigan los ejemplos. Esta vez sí quiero ejemplos asociados a la enseñanza de la química. Entonces, solo se van a centrar en la tabla periódica de elementos y en los elementos de las cuadrículas de la tabla periódica de elementos. En eso se van a centrar. ¿Y qué ejemplos van a desarrollar? Dos ejemplos de aprendizaje memorístico. El emocional no, ese lo vamos a dejar ahí por un momento. Van a desarrollar dos ejemplos sobre la tabla periódica de elementos de aprendizaje experiencial, implícito, explícito, memorístico, observacional. Hasta ahí van a llegar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a hacer la foto del curso. Prendan por favor la cámara. Yo no entiendo cómo tienen que hacer lo de la tabla con estos deberes o cómo es la explicación, no entiendo. En, en el caso del ejemplo, por ejemplo, en el caso del aprendizaje observacional, ¿cómo ustedes enseñarían los elementos de la tabla periódica empleando el aprendizaje observacional? Pregunto, por ejemplo, a Patricio Riquero. Se basaría máster o sea, explicando y que los estudiantes, o sea, con cosas así para que ellos capten visualmente. Correcto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en esas figuras, ¿qué tendría que yo tener? Sobre la tabla periódica, que en este caso es lo que usted está mandando. O A sea, ver, puede voy ser a ser más los elementos. puntual. Si quiero aplicar el aprendizaje observacional, yo como maestra voy a colocar un pedazo de cartulina de color verde con el símbolo químico y al lado voy a escribir el nombre del elemento. La persona observa mi pedazo de cartulina con el símbolo químico y con el nombre. Ahí tengo yo el observacional. Esos ejemplos no pueden usar por si acaso. Esos son míos. Otro ejemplo, aprendizaje memorístico. Les envío a repetir a los estudiantes eh, la valencia de las familias. Eso es aprendizaje memorístico. Cuando hablamos de la tabla periódica son todos los elementos. Llámese esto, la cuadrícula en donde está el peso molecular, en donde está el número atómico, todo. La simbología, la división de la tabla periódica, todo eso entra en la tabla periódica. Por descubrimiento. Por descubrimiento no hemos visto. Hemos visto también el observacional. Otro ejemplo, el explícito. En el explícito, observo la tabla periódica de elementos
Y el aprendizaje explícito se da cuando yo empiezo a relacionar cada elemento, donde se descubrió, por ejemplo, el francio. Entonces, hay la ejecución del aprendizaje explícito porque investigo. El francio, yo sé que en la tabla periódica los nombres se colocan en base a quien los descubrió o al sitio donde lo descubrió. Entonces, muy bien, voy a investigar dónde se descubrió el francio. Ese es un ejemplo. Entonces, ustedes van a traer ahora estos aprendizajes con sus propios ejemplos. ¿Cómo ustedes enseñarían aplicando estos aprendizajes? Pero ¿cómo enseñarían la tabla periódica de elementos con todo lo que comprende la tabla? ¿Sí me explico, señores? Ya, y sobre eso vamos a hacer el taller. Por favor, enciendan las cámaras para poder hacer la foto del curso. Están conectados Ángel Gilés, Kenia Ceballos, Dayana Holguín, Ru Figueroa, Diego Galarza, Ginger Guadamú, Jonathan Santos, uy, Jonathan Santos, Margarita Roque, María Fernanda Castañeda, Nicole Holguín, Pamela Maquilón, Patricio Riquero, Genesis Pincay, Emily Rodríguez, Yamile Rodríguez, Keila Tigrero y Alexi Romero. Déjenme hacer la foto del curso. ¿Alguien tiene la mano alzada? Déjenme ver quién es. Eh, ¿Alguien tiene la mano alzada? Hay alguien que tiene la mano alzada, pero yo no logro visualizar aquí. Bueno, en todo caso, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, señores, entonces cerramos la clase y nos vemos Dios mediante el día viernes online para hacer el taller de los ejemplos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Cerramos la sesión.